Gracias por venir, gracias por tu tiempo. Saluda a todos, estamos ahí en minutos. Saluda a Rulo, saluda a Eduardo. Bueno, ¿te tomaste vacaciones, Victoria, no? No te tomaste no, ¿algún fin de semana? No, un domingo de compartir en familia. Bien. Sí, con nietos, con hijos. ¿El trabajo de ministra es un trabajo de 7x24? Sí, totalmente. ¿7x24? Todos los días, todo el día, y también con el teléfono muy atenta a situaciones. ¿Te suena el teléfono a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana? Sí, puede haber cualquier situación climática, fundamentalmente en la Argentina tan grande, que requiere que ministros y ministras se comuniquen para poder montar operativos de emergencia, alud en el norte, emergencia hídrica, equipos desplazándose, el envío de materiales desde Buenos Aires. Sí, es un trabajo constante. ¿Tienen grupo de WhatsApp los ministros? No, tenemos grupo de difusión, que por lo menos nosotros venimos justo hace 48 horas con una reunión muy buena en la provincia de Misiones, el COFEDESO. Tenemos un esquema de reuniones periódicas en el Consejo Federal de Ministros y Ministras de Desarrollo Social, que, a decir verdad, también por mi impronta quizás de trabajadora del Ministerio de Desarrollo Social durante mucho tiempo, entiendo que es un ámbito sumamente necesario para discutir las políticas sociales, que no se determinan solamente en el gabinete, de esta ministra con su secretario de Estado, sino también en la interrelación y el aporte que hacen todos y cada uno de los ministros. Así que tenemos lista de difusión donde compartimos todos y cada uno de los resultados que vamos. ¿Pero los ministros tomando. Nacionales no tienen grupo de WhatsApp? No, los ministros nacionales sí, los ministros de Desarrollo Social de cada una de las provincias con esta ministra, no tenemos un grupo de ministros. Bien, ¿y los ministros nacionales tienen un grupo? Sí, ministros y ministras del Gabinete Nacional. ¿Te puedo preguntar quién es el administrador del grupo? Presidente, me imagino. No tengo idea, tendría que mirarlo. ¿Te puedes fijar? No puedo mirar, me da curiosidad quién lo creó. Ya vamos a mirar, porque el grupo de WhatsApp de ministros. Yo ingresé hace muy poquito al gabinete, no miré esos pequeños detalles. Vamos a ver. Fíjate quién Tampoco sé cuándo se creó, no sé si es algo. A ver quién es el administrador, ¿no? ¿No le da curiosidad a ustedes? No, a mí me da una curiosidad enorme, ¿no? La verdad que no. ¿El administrador? A ver quién puede llegar a ser. A ver, vamos a ver. El grupo de WhatsApp de ministros está ahí, en la información aparece. No lo quiero mirar, pero sí que te puedo ayudar a buscar. No, acá está, para un poquito. ¿Es activo el grupo de WhatsApp o más? Bueno, vamos a aclarar la situación. Tenemos dos grupos. Uno que es DNU Ministros. Hay uno blue. No, hay uno que es DNU Ministros, que es claramente... ¿DNU? Sí, DNU Ministros y Ministras, que es el grupo que administra básicamente la información de la urgencia, de tener que firmar un decreto, y ese claramente siempre lo comanda Vilma Ibarra, porque DNU se llama. DNU Ministros. DNU es... Y después está Ministros y Ministras, dice Ministras /OS Ministros. Comunicación, y ese es el grupo, digamos, de algunas de las notificaciones que son necesarias que estemos atentos y atentas todos los ministros. Y lo administra Gabriela Cerruti. Sí, señor, porque es de comunicación. Me acerté sin saber. Sin saber. Sí, Gabriela Cerruti y Valeria Zapechosny, que era hasta este momento hasta hace poco exactamente, el grupo de comunicación del gobierno. ¿Y ahí tienen el chat? Sí, diariamente. Sobre todo los ejes de comunicación. Los ejes de comunicación. Los ejes de comunicación diarios, los anuncios que va a hacer el presidente en la jornada de trabajo, la comunicación oficial del gobierno. Simplemente poder ordenar. Todos los ministros y ministras tenemos una agenda. Entiendo que miramos ese grupo para saber si el presidente está en otra provincia, qué va a anunciar, hacia dónde se dirige, cuál es el eje de ese día. Ordena mucho. Bien. Desde afuera, lo que se ve de afuera, estamos aquí con Victoria Tolosa Paz, lo que se ve de afuera es que la interna del gobierno es muy feroz. Lo que se ve desde la tribuna, que es donde estamos nosotros, más allá de que quizás tengamos la posibilidad de conversar con alguien, de hablar con alguien, que es muy dura, ¿no? Por lo que sucedió el otro día con Guado, por la réplica tuya, la de Aníbal, por la entrevista que dio el otro día el presidente con María O'Donnell, que fue una entrevista, básicamente, no sé si la viste la entrevista, sí. Por el tono y por las cosas que dijo, fue una entrevista muy dura con Cristina y con el propio Guado. Se ve que pareciera ser que no hay diálogo, que están cortados todos los cables. Bueno, a mí no me pareció ni tan dura la entrevista con María O'Donnell, ni que la interna de nuestro frente, que es una interna de posiciones sobre el contexto actual de la Argentina y sobre cómo y de qué manera tenemos que utilizar alguna de las herramientas en materia de política pública para seguir cumpliendo el contrato electoral con nuestros votantes, fundamentalmente, pero también con todos los argentinos y argentinas que han depositado en esta fuerza política la esperanza
para el periodo 2019-2023. Digo, me parece que no está a flor de piel la interna, creo que el peor periodo nuestro en términos de no ponernos de acuerdo sobre el rumbo económico, no ponernos de acuerdo sobre quiénes deberían ser los ministros y ministras de la etapa que teníamos enfrente, que era una situación muy compleja de restricción de divisas, de un estrangulamiento y una brecha cambiaria que se nos disparaba, de lo que provocó la tensión de ir a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese fue para mí el quiebre, en definitiva, de las posiciones que venían mostrándose internamente en nuestro frente, que nunca fue un frente heterogéneo, o sea, homogéneo, fue heterogéneo siempre. En el arranque conformamos un frente en donde fuimos a buscar a Sergio Massa del Frente Renovador, que no era alguien cercano a la posición de Cristina y a nuestro kirchnerismo. O sea, entender que la conformación del frente siempre fue un frente heterogéneo, diverso, que trajo desde Juan Grabois, del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, pasando por el Frente Renovador de Sergio Massa y yendo a buscar a Alberto Fernández para coronar, obviamente, en esa enorme decisión de Cristina Fernández de Kirchner, la posibilidad de ganar la elección. Luego, ese frente heterogéneo, había que ponerle un gabinete que expresara ese frente, que creo que se cumplió, había que sostener la unidad, pero en el medio de las decisiones que íbamos tomando, ¿alguien pensó realmente que con esa heterogeneidad íbamos a hacer un violín sonando todos, una sinfónica sin ruidos, sin ningún tipo de contraposiciones internas en distintas situaciones? Bueno, la expresión de eso fue, sin dudas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o sea, la salida del desastre que nos dejó Macri. Y eso trajo puertas adentro tensiones. Sí. Te diría, un gran sector. Algunos creen que no se salió, sino que se profundizó el desastre. Y otros creemos, con Macri, ¿no? Y otros creemos. Porque el acuerdo con el fondo es un acuerdo muy cuestionado. Claro, muy cuestionado por una parte, muy bien Daniel, de nuestros representantes del la parte frente, mayoritaria, ¿no? También hay que decir, ¿no? En términos políticos, mayoritaria. En términos políticos, mayoritaria, en términos de representación parlamentaria. En términos de representación parlamentaria, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, mayoritariamente esa representación legislativa acompañó la salida de lo que significaba un default como opción única en ese momento y acompañó la salida que propuso en aquel momento el gabinete, el presidente de la Nación, que fue la elevación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que además ese acuerdo lo cumple hoy a rajatabla otro sector que sí apoyó, que es claramente nuestro ministro de Economía, Sergio Massa. Con lo cual, esto pero lo digo no para buscar... retroceso que la Argentina, la política económica de la Argentina se defina fuera del territorio nacional. No, lo que yo digo, Daniel, es que la política nunca digamos. Quedó tan explícito en ese marzo del 22, sí, que la política también tiene que ver con el contexto en el que uno toma las definiciones. Sí. Nosotros no fuimos a buscar el fondo. Ninguno de los dirigentes del Frente de Todos quería tener el fondo nuevamente entre nuestras vidas. Quien trajo al Fondo Monetario Internacional fue Mauricio Macri y el conjunto de hombres que fueron muchos, Duhovne, Sturzenegger, Caputo, el Toto Caputo, todo ese grupo económico que pensó y diseñó. Luis Toto Caputo es muy amigo del presidente Alberto Fernández. No me consta, en lo más mínimo. Jamás me lo crucé, ni jamás escuché al presidente de la Nación hablar de Toto Caputo. Lo pongo en estos términos de Toto para no perdernos de vista de qué Caputo. Pregúntale si lo conoce. Bueno, pues, no lo conozco yo, nunca lo vi, ni siquiera hablé con nuestro presidente de esa supuesta relación que vos decís que tienen, no me consta en lo más mínimo. Lo que sí digo que hubo un diseño de una política económica que hizo mucho daño y que nosotros entendimos de entrada que había que resolver acreedores privados y Fondo Monetario Internacional para darle a la Argentina la posibilidad de tener un crecimiento sostenido que nos permita recuperar claramente el sendero del trabajo, que es una de las variables más visibles en lo que tenemos que hacer para recuperar claramente la vida de los sectores que sin trabajo no son felices, sin trabajo no hay salario, sin trabajo no hay nada de lo que me piden cuando recorro toda la Argentina. Y creo que ese punto de inflexión, porque si no parece que nos mezclamos, el punto de inflexión del fondo fue un punto en donde quizás, pues esto empezó porque si estamos en el momento más visible de la interna, no, yo creo que no. Yo creo de verdad que el momento más tremendo fue cuando nuestro bloque del Frente de Todos votó por primera vez y única vez de manera distinta, dividido en Senado y en diputados. A partir de allí vino la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque. A partir de ahí estuvimos, diría yo, de marzo a la salida de Martín Guzmán, mucha tensión interna, mucha interna flor de piel, muchas situaciones que pusieron en tensión a todos los que somos parte del kirchnerismo, a todos los que somos parte del gabinete, a todos los que bancamos a Alberto. Dijiste dos veces kirchnerismo, ¿te sentís vos kirchnerista? Totalmente, Daniel. Totalmente.
y lo digo porque fui no solamente defensor y sigo siendo del proceso que a mí me tocó protagonizar de los 12 años de Néstor y de Cristina, sino que fundamentalmente cuando muchos dirigentes kirchneristas no solamente estuvieron presos y perseguidos, nos tocó a muchos poner la cara en la televisión durante horas y en las radios, y no solamente. ¿Tuviste la oportunidad de ir canales... a visitar a alguno de los detenidos? No, pero sí, por supuesto, hablé con varios de ellos, y después también, por supuesto, en la serie. Y muchos nos tocó poner la cara en la televisión en la defensa de esos compañeros, y fundamentalmente de Cristina, que del 2015 al 19 fue claramente la persona con mayor nivel de hostigamiento y persecución, mediática y judicial, las dos cosas. ¿Y por qué todo ese dispositivo de persecución sigue intacto? Bueno, entre varias cosas, porque tenemos claramente un poder judicial que hasta ahora nuestro sistema democrático no ha encontrado las posibilidades de modificar. Nosotros somos profundamente democráticos. Si vos me preguntás a mí, la primera demócrata es Cristina Fernández de Kirchner, que cuando intentó modificar la justicia teniendo realmente poder en términos parlamentarios, lo hizo vía la modificación de la democratización de la justicia, que luego la propia Corte voltea. El presidente de la Nación elevó al inicio de su gestión varios de los proyectos que quedaron truncos. La propia Cristina fue promotora. Propuso una comisión de reforma de la justicia. 11 miembros en esa comisión. Que se presentó 6 meses después. No. Ya sabemos lo que dijo Perón de las comisiones. Perdón, ¿no? Eso lo sabemos muy claro todos, y también todos adherimos a la plataforma del Frente Político de Todos, en donde Alberto Fernández no es que ganó las elecciones y salió a construir esa comisión. Lo dijo en plena campaña. No quiero modificar la justicia solo, ni con un grupo de gabinetes, ni con mi ministro de Justicia o ministra. Lo quiero hacer con una cantidad de juristas que puedan venir de distintos sectores que abonen a una justicia que para nosotros tiene que fracasó, entonces, ¿no? Porque no funcionó. Ese proyecto de modificación de la administración de la justicia penal no fue tratado. Otros proyectos interesantes, incluso la modificación de la conformación del Consejo de la Magistratura, que impulsó Cristina Fernández de Kirchner, tuvo media sanción en el Senado y fracasó en diputados. O sea, fíjate que digo yo, el Frente de Todos, tanto Alberto como Cristina, siempre han elegido el canal parlamentario para la modificación de la estructura judicial. Cuando Cristina era mandataria, cuando Cristina es vicepresidenta, eligen el mismo camino. Por lo tanto, la salida para mí siempre tiene que ser la política. En tanto no tengamos mayor representación en el Senado y en diputados, nos vamos a encontrar con una pata importantísima de nuestro sistema republicano, que es el Poder Judicial, sin poder modificarlo, Daniel, sin poder elegir cómo y de qué manera tenemos que tener un consejo de la magistratura, cómo y de qué manera se elige al procurador, que es el jefe de los fiscales, cómo y de qué manera. ¿No había el poder ni siquiera para desplazarlo a Carlos Stornelli? Stornelli sigue siendo fiscal, 3 años de mandato. Milagro Sala sigue detenida. Por eso, pero vuelvo Cristina a repetir, Daniel, condenada, proscripta. La situación hoy es hasta mucho peor de lo que era antes. La situación de Cristina hoy es peor con Alberto que con Macri. Pero eso, objetivamente. Objetivamente, ¿ustedes creen que esa condición de persecución de esta sentencia, que nosotros la sabíamos desde el primer día, de hecho Cristina, ese 2 de diciembre del 2019, en ese alegato que hizo, que conmovió por el nivel de pasión en la defensa no solamente de ella, sino del gobierno de Néstor y de Cristina durante 12 años, dijo, ustedes ya escribieron la sentencia, nos anticipó que esa sentencia ya estaba escrita, que esos jueces que la juzgaban no eran jueces en términos no solamente de independencia, sino de imparcialidad. Sin embargo, ella eligió siempre someterse al ámbito judicial para poder seguir demostrando que es una persona de una enorme profundidad democrática. Ahora, hay algunos que piensan que el culpable de esta situación es Alberto Fernández. Yo nunca escuché a Juan Martín Mena, que es nuestro viceministro de Justicia, traer algún tipo de solución al drama y a la persecución sobre Cristina Fernández de Kirchner. Y nadie puede dudar de la cercanía de Juan, de la enorme capacidad como abogado, como profesional y como secretario de Justicia de la Nación. Y también lo pongo Martín Soria, pero digo Juan, porque Juan es una persona de extrema confianza de Cristina. Pregunta, teniendo en cuenta, salidas siempre fueron parlamentarias. No, teniendo en cuenta, para mí, te voy a decir una cuestión, digamos, estaba el antecedente anterior, las reformas judiciales del año 2013. En ese momento el Frente para la Victoria tenía mayoría en diputados y senadores, se llevó adelante una reforma que después fue vetada por la propia Corte Suprema de Justicia, ¿no? Con la primera aplicación
de un caso de Persaltum. La segunda aplicación del caso de Persaltum creo que fue para el caso de los dos jueces, recordame el nombre por favor, Bertuzzi y Bruglia y Bertuzzi, ¿no? Creo que es las dos veces que aplicó la Corte Suprema el Persaltum. Pero la pregunta es un poco para entender por qué estamos acá, ¿no? ¿Era la persona indicada, por ejemplo, Marcela Lozardo, cuyo marido es socio de Daniel Angelici, la persona indicada para llevar adelante la política pública frente a la gravedad institucional que había representado el macrismo? Digamos, te estoy dando toda información pública y además uno tampoco tiene que hacerse responsable de lo que hace el marido, el cónyuge y demás, pero ahí hay una vinculación política entre el marido de Lozardo, que suena bastante machirulo, viniendo de Tonietti. No. Jugar la capacidad de una ministra porque está casado. No la capacidad. No estoy jugando a la capacidad, sino el vínculo político, Victoria, no la capacidad de ninguna manera. Me parece que el vínculo político, si Marcela Lozardo, su marido es socio de Angelici, no sé, y Angelici es una parte de una... A mí no me gustaría empezar a contar las relaciones políticas de algunos miembros del gabinete y de algunos sectores que a vos te sorprenderían bastante con algunos... Podés contarlos acá, No me interesa, en lo más mínimo. Evalúo la capacidad de los ministros y ministras de la Nación, provengan del Frente Renovador, de la Cámpora, del kirchnerismo, del peronismo, en función de las responsabilidades que le delega el presidente de la Nación. ¿Qué misiones y funciones tienen que cumplir? Y sobre eso, en todo caso, sí entiendo que nuestro Ejecutivo tiene obviamente un presidencialismo que delega en sus ministros las distintas metas y objetivos a cumplir por carteras ministeriales. Y si Marcela Lozardo incumplió... Lozardo había sido asesora de Garabano. Vuelvo a repetir que si Marcela Lozardo para el presidente de la Nación no cumplió con el mandato o con las metas que el presidente le dio y fue una de las primeras ministras en ser modificada, es un tema del presidente en cómo conforma su gabinete. Ahora, poner todo el peso... Pero, Daniel, me parece, no soy yo quien va a juzgar el desarrollo de los ministros y ministras, no soy quien, porque soy hoy una ministra del Gabinete Nacional, que tengo respeto a quienes han cumplido con mis más y mis menos, digamos, afinidades o no. Vuelvo a repetir, poner en cabeza de un ministro, hoy tenemos un ministro... Saquemos la persona, entonces. Pero saquemos la política, la persona, lo que digo es que sí, somos capaces de pensar que el Ministerio de Justicia Nacional, y por eso te pongo el caso de Juan Martín Mena, que además no solamente confío en su enorme capacidad, sino que es una persona de un profunda empatía y llegada con Cristina. Si vos pensás que la resolución de la persecución judicial a Cristina se resuelve con decisiones del Ejecutivo, le hubiésemos encontrado a Juan sentado con el presidente llevando esas soluciones. Creo que la propia Cristina nos enseña el camino. Y el camino siempre de Cristina fue insistir con leyes que modificaran al Poder Judicial. Ella es la que propone y da el debate parlamentario sobre qué consejo de la magistratura tenemos que tener. Claramente no uno presidido por Rosati, no uno donde la Corte tira por la ventana el sistema que teníamos e impide justamente un desarrollo de un consejo que hoy, por ejemplo, nos permitiría saber cómo y de qué manera la denuncia que pesa sobre Rosati de juicio político y fundamentalmente sobre su secretario podrían ser muchas de las cosas que podría haber trabajado el Consejo de la Magistratura, que está inhabilitado e inmovilizado. Cristina es la propia, me parece a mí, persona para escuchar y para ver qué hace ella. ¿Qué hizo cuando tuvo esa justicia tremenda y era presidenta y elevó proyectos para modificar la justicia? ¿Y qué nos invita desde la política a hacer para poder tener mayor representación, que discute y que debata seriamente a 40 años de democracia qué poder judicial queremos? Y ese poder judicial se debate y se discute con más legisladores en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. No encuentro otra salida. Está bien, pero la discusión, a ver, entiendo el razonamiento, llamémoslo institucionalista, pero yo interpreté que Cristina dijo otra cosa. Bueno. Por lo menos la interpretación que yo hago de las palabras de Cristina es: Cristina, cuando definió al sistema como una mafia y después habló de un Estado paralelo, en la interpretación que yo hago, Victoria, me puedo equivocar, es solamente una interpretación, pero es un discurso, cada uno lo interpreta según su capacidad o su mirada o su visión, es que la interpretación de Cristina fue mucho más allá de una cuestión, nos faltan diputados, hay que hacer una reforma. Cristina para mí dijo, no hay sistema. Que Cristina fue un poco más, la última vez fue un poco más allá. Cristina venía alertando de que había un problema, y la última vez dijo, es una mafia.
No hay sistema, es un Estado paralelo, Estamos de un acuerdo. Estado paralelo. Y por eso el presidente de la Nación, el 1 de enero, eleva el pedido de juicio político, que es la herramienta que tiene esta democracia para poder justamente juzgar a los miembros de la Corte, que es el máximo tribunal en la Argentina. No tenemos, yo no la escuché a Cristina después de eso pedir que no fuéramos por el camino del juicio político, no la escuché nunca, que el camino era otro, que el camino era un decreto presidencial llevándose puesto al Poder Judicial. No la escuché nunca. Sí, escuché plenamente y comparte el propio presidente esa mirada de que no hay sistema. No hay sistema judicial con una corte que dejó de entrever no solamente los tentáculos y las alianzas con el poder y con la oposición política, sino que además en el medio del lago escondido, como para frutilla de postre, dejarnos a todos muy visibles cómo y de qué manera se construye en la Argentina la persecución judicial a todos y cada uno de los que levantamos la bandera del peronismo. Porque solo se persigue a una fuerza política que es que cuando gobierna tensa, que es que cuando gobierna redistribuye, que cuando gobierna aplica impuestos, que cuando gobierna claramente genera condiciones de tensión sobre quienes se creen dueños de la Argentina. Y esto, claro que lo tenemos muy presente todos los que hace mucho tiempo militamos en el peronismo y sabemos lo que ponemos en juego cuando nos exponemos ante ese poder fáctico y real de la Argentina, el poder judicial, el poder mediático y un gran y amplio sector del poder empresarial. Se está poniendo el gobierno, por ejemplo, con respecto al tema del escenario de medios, 1 de cada 8 pesos el gobierno lo designa al grupo Clarín, que Cristina lo calificó como una mafia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo a eso? ¿No? Dijo, yo no voy a ser mascota de Mañeto, ¿no? Lo dijo con toda claridad, además lo nombró a Mañeto y demás. ¿Cómo se resuelve esa contradicción, Victoria, de que Cristina califica de mafia y el gobierno... Y no sé quién es, Alberto Fernández, supongo, bueno, pero le da 1 de cada 8 pesos a Clarín? Sí, también podríamos decir que YPF, conducido comunicacionalmente con los chicos de la Cámpora, también destinan dinero a ese grupo, que Aerolíneas Argentinas hace lo propio, que el Ministerio del Interior... O sea, vos me entendés que no es Alberto Fernández, no es un sector de nuestro gobierno. No sé si somos conscientes de que hay algunos que quieren ver una película en donde, de este lado, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, en donde vos podés sintetizar a algunos dirigentes muy cercanos a Cristina, referenciados en la Cámpora, no hacen nada de todo esto, y que Alberto Fernández es el que es un poco y se busca congraciar con un sector de Clarín. Creo que estamos realmente teniendo una mirada muy sectaria y yo diría poco sensata en términos de la pauta publicitaria del gobierno nacional. Alberto cree de verdad que los medios, en definitiva, tanto Clarín como La Nación, juegan un papel preponderante en la opinión pública, pero también cree que nos ha tocado ganar en 2019 con esos medios en contra. Le ha tocado a Cristina ganar en 2011 por el triunfo más importante que tengamos memoria, por más del 54% de los votos, con todos los medios jugándole en contra. O sea que cree también más, como Cristina me parece a mí, en la política. Porque ya sabemos qué partidos juegan ellos, con pauta, sin pauta, con menos pauta. A mí me gustaría que sea menos pauta, claramente, que podamos venir a la M530 y tener, digamos, medido qué nivel de pauta recibe este medio. Pero vuelvo a repetir, ponerlo en esos términos en donde un sector del gobierno que dirige la jefatura de gabinete o Alberto Fernández se congracia permanentemente con Clarín, La Nación y algunos sectores de la Cámpora, el kirchnerismo no, me parece que es bastante injusto. Habría que ir a revisar esas pautas publicitarias para darnos cuenta que en todo caso todos tienen una manera que no la comparto, pero que es bastante homogénea. Le dividen esa pauta en función de audiencias, de mediciones, y no miran demasiado si les pegan. Te pregunto algo no que subyace acá. ¿La Argentina necesita una ley de medios? A ver, yo estoy casada con un hombre que fue promotor de esa ley de medios, que la trabajó con un gran equipo en la Secretaría de Medios, con Pepe Albiston en su momento, sí, con Javier está casada Mariotto, con Pepe Albiston, claro. por si algún oyente... Sí, porque algunos saben, digo, tengo puesto una posición que creo que fue una ley sumamente necesaria. Me atrevo a pensar que aquella ley que se sancionó hoy, no sé si es la mejor ley para la Argentina. Por eso te pregunté si necesita una ley de medios, no aquella. No sé si aquella creo que no, por el nivel, digamos, de cambio en la tecnología, en la velocidad, en cómo hoy los pibes se comunican. La verdad que el nivel de encendido de la televisión, digo, hay un montón de cosas que van modificándose. Creo que deberíamos cuidar mucho el dinero público,
¿no? En cómo y de qué manera se estructura una pauta que sirva para mostrar más federalismo, que sirva para la pluralidad de voces, que sirva para que los encendidos reflejen en La Rioja lo que pasa en La Rioja, que sirva para potenciar lo que pasa en Misiones, sino que llegues a Misiones y veas lo que pasa en la 9 de julio. Yo creo que eso hay que, me parece... No sé si será una nueva ley de medios, pero sí me parece que sería muy bueno trabajarlo. Sí, más una ley. Me parece que es más. No soy experta en el tema, Daniel, y creo que hay muchísima gente que podría aportar una nueva mirada sobre la construcción de una comunicación federal. Que Nobleza obliga, voy a decir algo a favor de Victoria. Victoria fue una de las pocas dirigentes, y pocas, digo pocas porque debe haber pocos, no conozco más, que impulsaste la aplicación del decreto 690. Digamos, el decreto 690 fue por eso, el decreto 690, recordémosle a los oyentes si no lo saben, fue un decreto que, dicho sea paso, se trabajó de forma muy conjunta entre Alberto y Cristina, por lo que me consta a mí. Fue escrito a 4 manos el decreto entre Zanini, que es alguien que está muy cercano a Cristina, huelga decirlo, con Vilma Ibarra, que era un decreto para mí determinante porque terminaba de declarar primero como servicio público a las telecomunicaciones, estamos hablando del celular, la televisión por cable y demás, que afectaba directamente, fundamentalmente, al grupo, que es un grupo que tiene posiciones dominantes, no en monopolio, porque tiene otros competidores, como Claro, como Telefónica. Bueno, tres grandes. Tres grandes. Bueno, están cartelizados, sí, pero no es un monopolio, seamos justos. Monopolio, si hay uno solo, tan cartelizados. Se juntan los tres, el LIM, Telefónica y el Grupo Clarín, y fijan los precios. Y era fue un decreto que declaraba como servicio público, fue judicializado, y además el decreto establecía una serie de ventajas, como la aplicación de una especie de tarifa social, ¿no? Prestación Básica Universal, por eso, que el gobierno no le impulsó. En mi opinión no le impulsó. Yo estoy dando una opinión mía y no le impulsó, y hasta donde yo sé me parece que vos opinabas lo mismo. Ahora quizás formás parte del gobierno, no vas a criticar el gobierno. No, pero me parece que compartimos la mirada, que hicimos un esfuerzo, hicimos un gran decreto que es el 690, que no solamente no pudimos cumplirlo en la totalidad, porque cada vez que puede también Cristina hace referencia, y el presidente también, digamos que un juez de la Nación dobla obviamente la decisión presidencial de declarar algo que se cae de Maduro, que es que en la Argentina y en el mundo hoy las telecomunicaciones conocidas como telefonía móvil, acceso a la internet y televisión por cable son servicios esenciales, y mucho más, obviamente en tiempo de pandemia. Pensemos que ese decreto se hace cuando para poder vacunarte necesitabas un teléfono, que para poder hacer cumplimiento de la tarea escolar necesitabas un teléfono, que esa prestación básica universal obligaba a que los sectores más bajos de nuestra población, las mamás con la UH, por ejemplo, y tarjeta alimentar, pudiesen tener una tarifa especial, con una cantidad de megas y de datos de Wi-Fi para poder, obviamente, estar conectadas, para garantizar el derecho a la educación y a la salud, algo tan básico. Sin embargo, nosotros avanzamos, trabajamos con las 3 empresas, algunas tuvieron mayor empatía a la hora de dar cumplimiento y mandar WhatsApp, otras la nada misma, y fueron en búsqueda de ese amparo judicial, digamos, que logró, por ejemplo, que 2 cumplan por lo menos el requisito de sentarse con ENACOM a la hora de aumentar tarifas. Y Telecom, hoy no se aplica. Telecom, el Grupo Clarín, no. Ayer leía a Rulo, si querés, por favor, Rulo, repetí la información porque es valiosa, que dentro del aumento de la inflación en el mes de enero en la Ciudad de Buenos Aires, el ítem que más aumentó fue telecomunicaciones, junto con transporte, o sea, al final, 11%. Bueno, ENACOM tiene ahí un rol enorme. Claro. Y Luis Ambrosini, el hombre que preside el ENACOM, tiene obviamente que velar por el cumplimiento de las tarifas que aprueba únicamente el ENACOM. Lo cierto es que una de las 3 empresas, que es Telecom, que es el Grupo Clarín, presentó un amparo, y un juez, que es el juez, si no me equivoco, Daniel, además es el mismo juez, creo, que es el que lograba también los amparos en materia de importaciones. ¿Se acuerdan que Cristina hacía referencia? Cautelares famosos. Cautelares famosos. O sea, que tienen obviamente un sistema en donde el sistema judicial, al calor de defender el interés no general de la población, sino el interés de un grupo económico, es capaz de dar vuelta a la decisión de un decreto presidencial de un hombre elegido junto con Cristina democráticamente en la última elección, para poder, entre otras cosas, decidir si la telefonía móvil es un servicio público esencial. Convencida de que es eso, de que vamos a tener que pelearla para poder lograrlo, pero para que veamos la complejidad. Si un decreto que fue acordado entre Cristina y Alberto,
que le pusieron la firma a todos los ministros, que el ENACOM como ente regulador tenía que construir estas tarifas y que luego claramente buscan el amparo de un sector cercano a la justicia para darnos vuelta claramente cuando Cristina dice el sistema no funciona, es que la democracia se ve amenazada cuando los tres poderes no pueden garantizar claramente el cumplimiento para los que están obviamente no solamente sosteniendo la República, sino que la función de la justicia es impartir justicia. Y cuando uno ve estos amparos, lo que le queda claramente no es la sensación, es la certeza de que son injustos a la hora de proteger el interés de un grupo económico en desmedro, por supuesto, de las grandes mayorías. Entonces, ¿cuál es la salida, Daniel, ahí? Bueno, primero seguir exponiendo estas situaciones y que nadie se olvide de lo que estamos haciendo. Ahora, el ENACOM tiene ahí una presión grande, me parece a mí, para poder hacerlo también. Ponete los auriculares, te pido, por favor. Vamos a poner un audio de algo que ya escuchaste y seguramente lo escuchaste. A ver, esto decía el presidente días atrás en Entre Ríos. Cuando veo que hoy la industria hotelera, la industria gastronómica está a full, ahora resulta que las quejas que yo escucho es que para ir a comer hay que esperar 2 horas. Bueno, bienvenido sea. Eso es más trabajo, eso es más alegría. Bien, a ver, acá hemos analizado este testimonio del presidente diciendo que el problema que hay que tienen que esperar 2 horas para comer, cosa que se verifica en algunos lugares, ¿no? Hay que decir que se verifica. Uno puede ir a Palermo un viernes a la noche y probablemente si el restaurante tiene buenos precios, está de moda, algo así, seguramente tienen que esperar un tiempo para poder sentarse porque está lleno. Pero por otro lado, lo que está viendo con respecto al tema del trabajo, y hay unos números que salieron que me gustaría analizarlo con vos, Vicky, y con respecto a la distribución del ingreso, es que hay trabajo, pero el trabajo no es de buena calidad. Han subido mucho los monotributistas, los monotributistas sociales, y la distribución del ingreso no es buena. El relato, vos lo has reconocido el día posterior a la derrota de las PASO, conversando con nosotros en este mismo programa, que hay una cuestión de distribución del ingreso que existía el día ese, Vicky, y existe hoy. El tema de distribución del ingreso. No lo negamos. No, hay una cuestión que es elemental, que es, la gente labura y labura lo mismo que antes y vive peor que antes. A ver, eso que comentaba el presidente de la Nación en Entre Ríos, si no me equivoco, fue el día viernes o el día lunes cuando estuvo en Paraná, pues estuvo en Concepción el viernes y el lunes en Paraná inaugurando viviendas. Es cierto y es una parte de nuestra Argentina, que no solamente es Palermo, sino que es la costa bonaerense con un nivel de ocupación del 97% del mes de enero. Se desplazaron 22.000 argentinos en el mes de enero en la posibilidad de tener vacaciones y se van a desplazar en febrero. Los indicadores dan 15 millones de argentinos moviéndose. Ahora, es cierto que eso es una parte de la realidad. La otra parte de la realidad es la que vos reflejás y es la que además todo el tiempo, por mi función, vivo y presencio y protagonizo, que es claramente los sectores populares, no solamente los que no tienen trabajo y necesitan el acompañamiento del Estado, sino los trabajadores formales empobrecidos. Ayer en una reunión con el presidente y el ministro de Economía en la noche dábamos cuenta de esta situación, de la pérdida del poder adquisitivo del salario, de los 20 puntos que en total de 6 años para atrás vienen acumulando 23 puntos de caída real del salario. Y esto lo dice Sergio Massa en sus entrevistas, las dice el presidente de la Nación, y es parte de lo que tenemos que hacer. Es Macri más pandemia, o sea, es nuestro gobierno, pero una situación excepcional, no es nuestro gobierno con una herencia de un nivel de endeudamiento tremendo, sin posibilidades de tomar crédito, haciéndonos cargo de la pandemia, saliendo de la pandemia y entrando con una restricción cambiaria tremenda, producto de la guerra, el aumento del combustible, la importación de gas, o sea, no es una justificación, es parte de lo que nos toca. Cuando yo te decía a vos que a veces gobernar tiene que ver con poder hacer lo posible en el contexto que nos toca un contexto muy difícil, no es falta de decisión y de voluntad política. Pensá que yo estoy convencida de esto que te estoy diciendo, sé de la vocación del presidente de recuperar salarios y sé de la vocación del ministro de Economía de hacer lo propio, porque además los dos comparten la mirada de que nosotros tenemos una demanda, obviamente, interna, de consumo interno, que se explica por el 70% de lo que se produce. O sea, la Argentina produce el 70%, es obviamente demanda interna. Si no tenés salarios que traccionen esa demanda, no tenés sistema productivo que se pueda sostener. Ese es el análisis, está bien. Y entonces, la descripción está bien. La misma descripción que nosotros hacemos. Bueno, es la misma, pero ahora ese
esa meta que nos tenemos que poner de ir recuperando salarios por arriba de la inflación, habiendo paritarias que no teníamos en la época de Macri, construyendo obviamente que esas paritarias se construyan ¿para qué? No porque tenemos miedo, tenemos sindicalistas que no se sientan a discutir paritarias que vayan por arriba de la inflación, porque también el Estado es un empleador, ¿no? También el Estado, o sea, también el Estado se sienta con UPCN, también el Estado se sienta con los docentes en la provincia de Buenos Aires, en cada república también, en la paritaria nacional docente. Digo, me parece que es cómo y de qué manera construimos un crecimiento sostenible, que es difícil decirlo así cuando vos ganás por abajo de la línea de la pobreza, ¿no? Sos un laburante que tiene en términos familiares un ingreso de menos de 152.000 pesos, que es lo que te marca la línea de la pobreza. Es durísimo porque la expectativa es que yo necesito hoy. Esto lo marcaba, nosotros conversamos mucho con Mario Paco Manrique, ¿no? Que es el secretario general adjunto de Mata. Conversamos, que lo entrevistamos al aire y siempre nos queda, nos retumba, o hablamos con Walter Correa, ahora es ministro de Trabajo, pero también es dirigente sindical. La novedad es que hay trabajadores registrados, no registrados, que ese es otro mundo, que es casi 4 de cada 10 trabajadores argentinos son no registrados, lo que se llama popularmente en negro, digamos, que son pobres. Y acá hay un detalle que hay alguien que trabaja en la CTA que se llama Luis Campos, que hace un análisis de los últimos números con respecto al tema del mercado laboral. Los últimos números son de noviembre del año 22, la última estadística tiene que ver. Hace un análisis muy interesante, después si querés te leo unos datos, pero el que más me llamó la atención, y el que más le llamó la atención también a Luis Campos, es el dato más impactante en materia salarial, es la mediana, los ingresos de la mitad de los asalariados registrados del sector privado, o sea, asalariados registrados sector privado, no estamos hablando de ni empleo municipal, ni empleo estatal y demás, fueron inferiores a 129.288 pesos por mes. En el mismo mes la canasta básica para un hogar de 4 personas es de 146.000 pesos. O sea, una persona que tiene un trabajo registrado privado, el promedio, el salario promedio, está por debajo de la canasta básica, o sea, no llega a ser pobre. Perdón. Canasta básica total. Una precisión técnica. Sí. Es peor que eso, porque no es el salario promedio. Es que la mitad de los trabajadores están por debajo y la mitad están por arriba. Es decir, el salario de la mitad de los trabajadores, el promedio te daría todavía por abajo. Por eso, la mediana, lo que se llama la mediana te alcanza para... Okay. Es una situación, y se estuvo debatiendo, y creo que vos estuviste también en el centro de esa polémica como ministra, el tema de la suma fija. ¿No es el momento de meter una suma fija para recortar esa situación del ingreso? A ver, ahí me estaría metiendo en una cartera que le compete plenamente a Kelly Olmos y al ministro de Economía. Digo, me parece que... Pero vos estuviste en diciembre con esa discusión, con el bono. Yo tuve esa discusión con lo que me toca, que es el bono, y vamos a tener un bono de refuerzo para el mes de abril, que fue anunciado, ni bien comenzamos el año, para poder ayudar también en la construcción de la canasta de útiles escolares, de lo que significa para una familia que no tiene trabajo registrado. ¿Tenés el número de lo que va a ser el bono? El bono es el 50% del potencial que se va a pagar en el mes de abril. Ustedes saben que estamos aumentando el potencial. Hoy, el última liquidación fue 32.714, tenemos todavía un aumento más, porque ustedes recuerden que el aumento salarial del salario mínimo vital y móvil 7643 nos impacta en el mes de marzo con un 3 más, o sea que hay que hacer la cuenta. Rulo, ayúdame, que yo soy contadora. Va a ser más o menos 17 lucas. Va a ser exactamente, 17, yo creo que va a ser 18, más cerca de 18, sí. Es el 50%. Eso se va a pagar el 5 de abril, cuando toque obviamente pagar el potencial trabajo. No quiero dejar de sacarle, digamos, la discusión a la recuperación del salario. Cuando digo tenemos que ser garantes de un crecimiento sostenible, tiene que ver con que la recuperación sostenible requiere, para muchos de nosotros también, el ser conscientes de que tiene que haber un crecimiento que implique mes a mes ir recuperando salarios. No sé si la solución es el shock de un bono, sino cómo y de qué manera esa meta se propone hoy para los próximos 12 meses. Cómo cada rama y sector va con esa curva hacia arriba, acompañando el crecimiento y la expectativa. ¿Por qué digo esto? Porque sí creo que esos sectores de la economía que crecen se sientan con el Ministerio de Economía y, por ejemplo, acuerdan las automotrices. Hablaste de Paco, Toyota y tantas que hoy tienen récord de exportación. Acuerdan, obviamente, la garantía de tener los dólares para poder importar los insumos que generen todas las plantas de la Argentina,
la producción y que no se detenga ninguna de las ramas y sectores que tienen hoy 3 turnos de automotrices. Ahora, tenemos eso y tenemos obviamente una curva también de recuperación de salarios de esos trabajadores. ¿Cómo trabajamos en todo caso para que cada rama y sector que va a tener una garantía de que ese crecimiento sostenible está, porque tenemos los dólares para sostener esa actividad, de la misma manera, entiendo yo, y es el rol que tienen los sindicatos, y sé que lo hacen para terminar cada uno por arriba de la inflación, bueno, plantea una meta a cumplir que sea recuperar esos 23 de caída del salario real, tiene que empezar a verse en una recuperación. Este 20, ¿cuánto vamos a recuperar? 5% de esos 23 que perdimos. ¿En cuánto tiempo recuperaremos esos 23 que nos sacó Macri y lamentablemente este pedazo de tiempo entre pandemia y guerra? Bueno, esa es una meta que nos tenemos que proponer como frente de todos. Además, yo creo que debería ser el primer punto de nuestra propuesta seria en las próximas elecciones. Pero no cumplible, ¿no? Déjame hacer una preguntita. También te voy a sacar de tu área, por lo menos en cuanto a las decisiones, pero sí del diagnóstico que tenés, que tu área mejor que ninguna otra lo tiene. Y además recurriendo a tu experiencia política, tu trayectoria política, ¿no pensás que acá hay problemas? Porque yo siempre, esta es una discusión que tengo también con Daniel generalmente, yo creo que está en el otro término de la ecuación está el problema. El problema no es cómo resolvemos con una suma fija, sino cómo resolvemos el tema de la inflación. Uh-huh. Porque es una carrera imposible de seguirla. ¿No crees que acá hacen falta otro tipo de soluciones estructurales para decir, bueno, acá hay una actitud política también con la inflación, acá hay una actitud de sectores concentrados que están jugando su propio partido a esto? Vos lo debés sufrir cada vez que tenés que hacer la cuenta de cuánto se necesita de alimento para determinados lugares, o sabés que el problema de la vivienda se agrava cada vez más por el tema de costos que van creciendo, y en cuanto nos va un poquito bien, lo primero que suben son estos productos, se pagan un salto de precio que otra vez te descolocan. Ahí no está haciendo falta tener un planteo mucho más de fondo en cuanto a un cambio estructural de ese poder político que significa este poder económico concentrado. A ver, Rulo, creo que el problema de la inflación es el problema. O sea, tenemos 2 problemas claros que no pudimos todavía terminar de plasmar en la solución definitiva de la vida cotidiana, que aparte afecta a la vida cotidiana de todos, de los que nos votaron y de los que no votaron, que es el salario, claramente, y que es la inflación. 2 de los problemas que además están atados, como decimos, porque la discusión de si damos suma fija, y eso empuja obviamente a que la inflación del mes que da suma fija crece por arriba de lo que tenías planificado, se te licúa, es como, digo yo, volcar dinero en saco roto, o sea, se te cae por los costados. Con lo cual me parece que en esa planificación de qué pensamos hacer, yo creo de verdad que cuando dije que estamos en un momento diferente al primer semestre del 2022, donde tuvimos la situación más compleja en términos de brecha, en términos de inflación y en términos de hacia dónde vamos, yo creo que Sergio Massa entró al gabinete porque necesitábamos obviamente empezar a dar unas señales de calmar la política que impactaba en la economía. Siempre recuerdo a Emanuel Balsagis diciendo esto no es un problema económico, es un problema primero político que impacta en la economía y en la expectativa de lo que nos va a pasar. Empezamos a solucionar por lo menos el ruido político en el área económica, digo, Cristina bancando las decisiones de Sergio Massa, incluso algunas decisiones que pueden ser muy difíciles. Te venía escuchando sobre el dólar diferencial a la soja, cuando venía para acá Daniel, y sé que hay sectores que se quejan porque somos blandos con los fuertes y entregamos... Máximo Kirchner lo dijo públicamente. Bueno, yo ahí tengo mis diferencias, nombres, ¿no? Tengo mis diferencias en esas críticas, porque creo que, vuelvo a lo de siempre, gobernar es también poder tomar decisiones con las herramientas que tenemos. Achicar la brecha es una obsesión del ministro de Economía, en tanto si achicamos brecha y acumulamos reserva, impactamos en la búsqueda de calmar la inflación, que es el mejor remedio a los sectores populares. Todo eso que está describiendo lamentablemente no está pasando. No se achica la brecha, la reserva se van y se fuma. No, las reservas hoy nos permiten seguir el crecimiento de 5.5. Perdón, sin reservas no hubiésemos podido tener un crecimiento de 5.5 del Producto Bruto Interno en el 22, y no podríamos estar garantizando hoy que el sector industrial no se detenga. Y eso también hay que decirlo. Cuando Massa plantea el dólar soja, cuando Alberto plantea el dólar soja, cuando Cristina no dice nada del dólar soja, sabemos para qué estamos utilizando esos dólares hoy. O sea, la administración de esas reservas es clave y es central para que no se detenga el crecimiento, porque el crecimiento no solamente permite la inclusión laboral de todos los que hoy no tienen posibilidad de empleo registrado y paritarias, y al mismo tiempo
también tener esas reservas nos permite ir achicando la brecha. Claro que los sectores juegan. Ese sector económico concentrado que quiere a Cambiemos gobernando, juega todos los días. Juega en el intento permanente de descalzar y agrandar la brecha cambiaria para empujar claramente y sacar de eje al plan de Massa de estabilizar la inflación, y porque quieren ganar las elecciones, quiere que Cambiemos gane finalmente las elecciones, porque con este gobierno, aunque ganen plata, sienten claramente que tenemos otro objetivo por el cual hacemos política todos los días, que es, entre otras cosas, para desarrollar la Argentina, para poder recuperar capacidades productivas en la enorme Argentina desigual que tenemos. Digo, recorrer el país tiene que ver con darnos cuenta que además todo lo que hicimos, porque yo soy una persona sumamente optimista, de verdad que ayer con la reunión con los intendentes, pero a la tarde con 300 compañeras concejalas, legisladoras de Entre Ríos, a la mañana con el gobernador Bordet, el lunes con el gobernador Oscar Herrera Aguad, digo, lo que vemos del interior de la Argentina también es una Argentina que estos niveles de crecimiento se palpa. ¿Qué te dicen? Hay trabajo. En la Argentina hay trabajo, no había trabajo en el 2019 como hay hoy. ¿Hay demanda laboral? Sí. ¿Hay que recuperar salarios? Sí. ¿Tenemos un problema con la inflación? Sí. Pero no estamos igual que en el 2019, ¿eh? No nos confundamos. No estamos igual que en el 2019 en ninguno de los aspectos que te estoy mencionando. Te digo más o menos este análisis de Luis Campos con respecto a cómo se comportó el mercado laboral. Asalariados privados registrados, o sea, los que trabajan en la actividad privada, que están registrados, lo que llamamos comúnmente en blanco de la actividad privada. Noviembre 19 hasta noviembre 22, o sea, desde el gobierno de Alberto Fernández, digamos, ¿no? Del último mes de Macri hasta el trimestre del año pasado, el último trimestre del año pasado. Salario privado subió un 3.8%. Estos números vos los conocés mejor que nadie, así que los estoy compartiendo más que nada con la audiencia. Asalariados públicos, empleados públicos, subió, en el gobierno de Alberto Fernández, un 5.6%. Casas particulares o personas que se dedican al cuidado, que es un sector determinante del mercado laboral, ha bajado, más o menos se mantiene en unos 500.000 personas, ha bajado un 5%, números redondos, durante el gobierno de Alberto Fernández, de 500.000 a 476.000. Y aquí el tema, para mí es un detalle, para mí, de que hay trabajo, uno, por lo menos la percepción que uno tiene, y después la estadística viene a verificar la percepción que uno tiene, es que hay trabajo, pero el trabajo no es de buena calidad, y después está el tema de la distribución del ingreso. Monotributo, ha crecido el monotributo un 25,3%, y mucho monotributo social. Es un trabajo, el monotributo es una versión precarizada de trabajo. Entre otras cosas, no tiene paritaria, no tiene ingreso fijo. Un monotributista puede ganar 100.000 pesos por mes, 50, 200, bueno, depende de la categoría. Sí, ahí tiene mucho, en ese cifra tiene mucho que ver el tema del blanqueo. Lo que hizo el monotributo fue incorporar gente que estaba absolutamente en negro total. Muy bien. Total. Bueno, empieza a tener aporte, empieza a tener un reconocimiento de su actividad laboral. No, está bien, probablemente un régimen sea simplificado. Por eso, sea alguien que antes tenía trabajo no registrado y ahora se registró. Y ahora tiene un trabajo semi-registrado, porque está registrado, pero bueno, explica el 60% del aumento de la ocupación, digamos. Este es un tema también, digamos, qué tipo de trabajo se genera y qué tipo de sociedad se modela, porque detrás de esto también, Perú también tiene niveles de desocupación bajísimos, pero tiene una distribución del ingreso que es bastante regresiva, ¿no? Pero cuando yo decía que hay trabajo, quiere decir que sostener el crecimiento en la Argentina en la búsqueda de la inclusión laboral es una meta de nuestro gobierno. No era una meta del gobierno de Cambiemos. Y digo esto porque parece, claro, somos del Frente de Todos, tener claro en esta heterogeneidad del Frente qué queremos con las distintos matices de los integrantes del Frente de Todos. Cuando analizás el salario real, y está, dicho sea paso, se acaba de presentar creo que ayer Martín Tetaz, en el momento que Cambiemos gana la elección, en el 2017, la elección de mitad de término, era el mejor momento de ellos en términos... El salario real estaba casi empatado al momento que Cristina entregó el gobierno. O sea, casi tenía una distribución del ingreso... Sí, además en el 2017 Macri, todos entendimos por qué ganó la elección intermedia Mauricio Macri, amplió la cobertura del AUH a monotributistas, generó condiciones obviamente de crecimiento del salario real, o sea, tuvo un dispositivo de
de redistribución muy populista para un sector que normalmente reniega esas situaciones. O sea, me parece que eso lo analizamos todo. Fue el mejor momento de ellos en términos... Buscaron una victoria electoral, la construyeron nuevamente con medidas que impactaron en el bolsillo de la clase media y de la clase media baja. Ahora, nosotros tenemos por delante, me parece a mí, Daniel, para ordenar esto en términos, digo, de que quede claro qué pretendemos, por lo menos quienes somos parte del Frente de Todos. Pretendemos consolidar la unidad de nuestro frente político y esa unidad se consolida por lo pronto... ¿Va a haber un espacio? Claro, por lo pronto estamos quienes pensamos que tiene que haber paso, pero la paso está, o sea, la paso es la herramienta que tenemos, la discusión. ¿Vos te imaginás unas paso en estas circunstancias? Sí, ¿viste? me imagino Seamos que buenos entre nosotros. Sí, me imagino que es la única forma que tenemos para canalizar los matices. Sí. Vos me decías Lo recién, Máximo Kirchner critica el dólar soja y Massa te lo defiende. Entonces, ¿cómo hacemos para canalizar esas diferencias? Máximo Kirchner no cree en el acuerdo con el fondo y Sergio Massa cree en el acuerdo con el fondo porque cree que es la única forma de no entrar en default y sostener el crecimiento. Alberto Fernández cree en las paritarias libres y no cree en la suma fija. Cristina cree en la suma fija. Entonces, ¿cómo haces? Y en las paritarias libres también cree, podríamos ¿no? decir, Juan Grabois quiere ser candidato a presidente y cree en el salario básico universal. Y estamos quienes creemos que tiene que haber un crecimiento sostenible que pueda incorporar a los sectores al trabajo. Creemos que esa es la bandera del peronismo que tenemos que seguir sosteniendo. Digo, toda esa heterogeneidad. Si no tenés 2 o 3 candidatos que puedan contarle a la sociedad qué pretenden y cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para alcanzar ese objetivo, no vamos a sintetizar, porque la discusión sigue estando, en tanto no podemos... Bueno, a mí me gusta el salario básico universal. Bueno, tenés a Juan Grabois que te lo va a defender y te va a explicar por qué para él es la salida. Digo, me parece que esto tiene que tener un canal, y el canal para poder seguir sosteniendo la unidad son las PASO con sus candidatos o candidatos a presidente. Sí, además explicitando la discusión, ¿no? Totalmente. Me pregunta un oyente acá... ¿Me dejas hacer una preguntita porque tenemos que chocar con pero tenemos que ir terminando, Rulo, así que la última pregunta... Se la hago, le vamos a pedir... No me la va a querer contestar, así que la provoco. No, ¿cómo que no, Rulo? No, pero te estoy provocando. Siempre que pueda. Digo, en este armado, como dijiste al principio, lo contaste muy bien, el tema de este armado heterogéneo, sí, que es el Frente de Todos, ¿no te parece que falló, y no estoy hablando de nadie en particular, porque puede ser, no falló la falta de una conducción del frente? Es decir, no puede ser una conducción personal o puede ser un cuerpo colegiado? No hubo ni una cosa ni otra, me parece. Porque a futuro también puede pasar esto. Bueno, vamos a las PASO, fenómeno. Unos ganan, otros pierden, uno gana, los demás perderán. ¿Y qué pasa? ¿Cómo hacemos para que esa unidad que vos decís que hay que preservar sin conducción se mantenga? Porque por lo menos obviamente estoy haciendo implícitamente diciendo que para mí sí es un problema esto de que no hubo una resolución en el tema de la conducción de un espacio heterogéneo. Es probable que sea parte del saldo negativo de la heterogeneidad de nuestro frente, ¿no? El no poder sintetizar en todo caso en esas 3 patas, Alberto, Cristina y Sergio, no solamente quien conduce el Ejecutivo, que es el presidente, quien lleva adelante la tarea legislativa más que es la vicepresidenta, porque además es la conductora mayoritaria del frente político del Frente de Todos, sin duda, indiscutible, pero al mismo tiempo con un Sergio Massa aportando una estructura que sin él tampoco ganamos. O sea, eso hacia adelante no sé cómo se va a resolver. Estamos quienes pensamos y abonamos a que lo tienen que resolver Alberto y Cristina. Lo tienen que poder resolver Alberto y Cristina. ¿Hace cuánto que no hablan ellos? No, la semana pasada tuvieron diálogo, me consta. Pero por Telegram. Sí, en el episodio de Guado de Pedro. Sí. En el episodio de Guado de Pedro. Sí. ¿Hablaste con Guado de vuelta? No hablé con Guado, no. ¿Estás para mandarle un emoticón ahora, no? Pero por supuesto. ¿Sí? Yo no tengo ninguna... ¿Sí? Pero ninguna... Decí, hola, Guado, ¿cuándo nos Vamos a ver si tomamos me café? contesta. A ver si te contesta. Digo, porque no es un ministro que parece... Viste que hay ministros que contestan... Después está la pregunta, ¿qué ministros contestan online? A ver a quién le contesta y qué ministros primero. no. Pero con Guado, vuelvo a repetir, ni con Guado... Mira, tengo una buena relación, tanto con Máximo Kirchner como con Guado, la tuve. Es cierto que en el último tiempo, hace muchos años tenía más vínculo personal con Guado que con el Cuervo, por ejemplo. La cercanía del Cuervo del Roque, ustedes saben, se mudó a Villa Elisa y después hizo que el Cuervo, que no era tan cercano quizás a tomar un mate, a charlar de política, fuera, digamos, más cercano a mí. Te hablo de Guado en el 2017, era de la Mesa de la Cámpora, una persona con la que yo interactuaba, porque de hecho encabecé la lista de Unidad Ciudadana en la Ciudad de La Plata. Después en el gabinete, por agenda y por cuestiones, quizás no es el ministro con el que más agenda construyo. Sí. También soy de las personas que soy muy frontal, y entonces quizás decirle a un ministro que
Se tiene que ir. No, Daniel, no voy a repetir textual ni palabras, porque aparte yo lo había dicho en una entrevista con Roberto Navarro, y que había sido también muy ruidosa esto de si estás adentro estás afuera. Yo soy peronista, tan peronista soy que jamás fui parte de un proyecto en donde puertas afuera pongo en jaque o critico a la conducción del Ejecutivo, en este caso que es el presidente y la vicepresidenta, a ambos, con mucha vehemencia, con mucha pasión, porque creo en ellos dos. Creo en Alberto y creo en Cristina. No me vas a encontrar diciendo, no es una puesta en escena, de verdad creo en los aciertos de Cristina para armar al frente, creo en los 12 años de kirchnerismo, creo fundamentalmente además que el acierto, y ella lo dijo en la última entrevista, en los últimos actos, yo no me arrepiento de lo hecho, no me arrepiento de haber puesto a Alberto Fernández, porque no había otra forma de sacar a la derecha, que es realmente el mal para el pueblo argentino. Ahora, yo construyo relaciones personales buenas, incluso con los que tengo diferencia. O sea, yo he discutido vehementemente con Máximo Kirchner. Y después me escribo por Telegram. Fue el cumpleaños de tu marido, ¿no? De Pepe. No solamente vino el cumpleaños, yo he discutido, puede dar fe Máximo, vehementemente en un consejo del partido en la provincia, en su despacho como legislador nacional, pero no mezclo. Yo puedo discutir con vos, Daniel, fuerte, tener discusiones que nos encuentren no buscando puntos de acuerdo, pero yo personalmente te aprecio. Pero te quiero decir costo discutir conmigo. No, para mí la política tiene mucho que ver con esto. O sea, puedo diferir, pero me parece que cuando sos parte de un gabinete, y eso me parece que es la clave. Hay una contradicción en lo que decís, Victoria. Cuando empezaste en la entrevista dijiste, el frente es heterogéneo. Está bien, pero no podés... heterogéneo, pero lo que dije yo, lo vuelvo a repetir y lo sostengo. Máximo Kirchner tuvo una valentía, que fue, como no estaba de acuerdo con el acuerdo en el fondo, le parecía que no podía representar el bloque. Yo nunca lo critiqué por esa decisión, porque me pareció que él era honesto con lo que él pensaba. Ahora, me parece a mí, volviendo al tema en cuestión con el gabinete, cuando vos sos gabinete, sos ministro o ministra de un presidente, te debes a ese presidente en tanto es quien conduce el Ejecutivo. O sea, yo no puedo tener secretarios de Estado en mi área que van a contramano de lo que yo hago, porque no por mí, sino porque está tus colaboradores. Pero esto lo digo para aclarar los temas. Le voy a mandar un mensaje a Guado, porque Daniel piensa que nosotros después de ese que el ministro aclare, y aclaro el ministro. ¿Cómo que no aclaró? Hizo un tuit y dejó muy claro su posición. Que no se entendió mucho, que no se dijo. Bueno, preguntale a Guado, en todo caso. A mí me quedó bastante claro. Un tema... la última pregunta. Un oyente me pregunta sobre el programa Mi Baño. Sí, sí. Es un programa, pues, hay muchas personas, hay muchas familias, muchas casas que tienen baños precarios o no tienen baños. Totalmente. En sus casas. 17.500 hogares en la Argentina directamente no tienen baño. Por eso. Más de 1,5 millones no tienen déficit sanitario, o sea, no tienen la descarga que corresponde, tiran agua con balde, tienen situaciones. Pero esos primeros 17.500 que son los que no tienen baño, no tienen nada. Un subsidio. Tienen directamente un balde atrás, en una casillita o en un ranchito. Eso es lo primero que tenemos como objetivo poder terminar de resolver en la Argentina. Eso lo hacemos con los gobernadores, con los intendentes y con las cooperativas territoriales. Así que también hay una página del Ministerio de Desarrollo Social en donde por supuesto pueden entrar y dejarnos el requerimiento. Hay mucha mamá sola viviendo con pibes y pibas que no pueden encargar la construcción de un baño, que no tienen trabajo, que tienen solamente la asignación por hijo o la tarjeta alimentar y que necesitan claramente resolver la cuestión sanitaria de manera urgente. Mujeres con niños y niñas, prioridad. Personas con discapacidad, prioridad. Personas adultas mayores en estado de extrema vulnerabilidad social, prioridad. A ellos vamos a asistirlos, obviamente, con el equipo de cada uno de los intendentes y gobernadores para poder resolver este drama. Este drama que muchas veces no se ve, este drama que no está en los titulares, pero que nosotros quisimos reformular una política que existía, que era el programa de núcleo húmedo del Ministerio con muy poco presupuesto. Reasignamos partidas que tenía el Ministerio, las unimos, obviamente, en la búsqueda de, como dice el presidente Alberto Fernández, empezar por los últimos, o sea, poder priorizar cuáles son las políticas que queremos implementar para darle cobertura social a los sectores más vulnerables. Muy bien, las últimas preguntas y gracias por tu tiempo, querida. Yo tengo una pregunta de las cooperativas de trabajo, pero después te la paso porque es muy larga. Es muy larga. ¿Cómo está el superclásico con Juan Grabois? En este momento Juan está en Perú. Sí. Ayer me whatsappié porque yo... Claro, yo también. Es más, estamos reglamentando ley de situación de calle, entonces tengo una agenda también. O sea, ¿pudiste reconstituir con él? Porque se tirotearon. Sí, él. Yo
No, él. Va, vos sos brava, no, sos brava. Yo aplico está política bien, vos pública. defendés tus posiciones. Claro, también. y sí, fíjate que el haber validado la identidad de 1.300.000 potencial de trabajo me dio la razón. Juan, en eso, yo con mucho respeto, te equivocás si crees que la validación es un camino que no tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer para defender al 1.200.000 personas que tienen que decirnos a nosotros quiénes son, hacer datos biométricos con el teléfono y darnos 2 datos claves, que son hasta dónde llegó esa población en términos de educación y qué quiere hacer, cuál es el sueño y el anhelo de esa piba joven que tiene el potencial. Sorpresivamente, el 80% quiere estudiar, 124.000 jóvenes del potencial, Daniel, no tienen primaria en la Argentina, 362.000 no tienen secundaria, estamos hablando de 500.000 personas sin el bloque educativo obligatorio, vamos a poner mucha fuerza en eso, Juan esto lo comparte, y tenemos una agenda de trabajo. Reglamentar la ley de situación de calle que nos tiene que llegar al invierno organizados con sectores de alta vulnerabilidad, y después tenemos diferencias políticas. Él cree en el salario básico universal, yo no. Él quiere ser presidente y yo no lo voy a votar. No lo vas a votar, ¿no? No. ¿A quién vas a votar en la interna? No, pero a Juan no. O sea, no comparto la mirada que él... No, ya lo sabes, se lo he dicho en la cara. Está muy bien que él sea candidato a presidente igual. Me gusta que haya un joven que tiene sus ideas y se plantee de cara a la sociedad, quiero ser presidente. Bueno, genial. No, yo creo en la capacidad del Estado, soy peronista. Juan no viene de esa doctrina y no cree, y está, por supuesto, en todo su derecho. Yo sí creo en nuestro movimiento y en nuestro partido justicialista, y por supuesto que votaré a la oferta electoral que defina nuestra mesa electoral, que definirá cómo y de qué manera daremos las pasos, pero estoy convencida que va a haber una oferta electoral que a mí me va a satisfacer. Voy a encontrar seguramente un compañero, una compañera a quien, por supuesto, y tampoco descartemos... Esas especulaciones que hacen algunos, por ejemplo, Horacio Berbisky, que escribe que vas a ser la compañera de fórmula de Alberto Fernández, que la fórmula es... Y la hizo especulación Luis Delía hace poco. Me parece que son títulos... Los títulos de los últimos tiempos a mí me sorprenden. Soy albertista o el albertismo. El albertismo no existe. Voy a retomar a Néstor Kirchner, que decía, nos dicen kirchneristas para bajarnos el peso porque somos peronistas. Yo soy peronista y soy kirchnerista porque el kirchnerismo sí existe. Y existió. A ver, el albertismo no existe y el kirchnerismo sí existe. Claro que sí, porque el kirchnerismo fue un proceso de 12 años donde todos, si vos le preguntás a Alberto Fernández, es kirchnerista. Si armó con Néstor Kirchner el kirchnerismo, ¿qué es el kirchnerismo sino la expresión de 12 años de un gobierno? 10 años yendo a TN bueno, 10 no, porque funcionar. fueron 12 años de gobierno. Alberto Fernández estuvo desde el 2003 al 2008 siendo jefe de gabinete de Néstor. Del 2008 7 años hasta el 2018 afuera. Estuvo 10 años. Pero yo creo que en síntesis, ¿qué es el kirchnerismo? El peronismo de nuestra época, Daniel, de nuestra generación. Entonces, hoy que tenemos, el albertismo no existe porque no existe, en tanto el presidente es el primero que dijo, no existen más los ismos. Fíjate en la entrevista de Mario O'Donnell, él no cree que haya que armar ismos, que hay que fortalecer el peronismo. Y ese peronismo se fortalece con paso, ese peronismo se fortalece buscando candidaturas que expresen claramente la heterogeneidad de nuestro frente político, y yo seré lo que tenga que ser. ¿Te gustaría ser candidata? Silencio, la dejé callada Victoria Tolosa Paz. ¿Sabes por qué, Daniel? Porque vengo siendo candidata desde el momento que decidí sacar el bastón de mariscal que dijo Cristina. Sí. Pero no lo saqué, el bastón de mariscal, porque lo dijo Cristina. Ahora lo saqué el día que me tocó ver la derrota del Frente para la Victoria en el balotaje de 2015. Allí dije, voy a salir a armar y construir para La Plata. Fui candidata a concejala en mi ciudad. Fui interna a la candidatura de intendenta. Encabecé esa diputada nacional. Y no me muero por ser candidata. ¿De La Plata o vicepresidenta de Alberto? No, miro... ¿Tu sueño? Mi sueño siempre es ir hacia un cargo ejecutivo. Ok. ¿Por qué? Porque tengo una enorme vocación de hacer... Claro. Y me siento muy cómoda. Por supuesto que cuando fui parlamentaria, más de uno sabe que me cargué al hombro leyes muy importantes y sancionamos la ley de fortalecimiento de capacitación de niños, niñas y adolescentes, trabajé en la modificación de la ley para personas con discapacidad. Digo, tengo agenda parlamentaria y me gusta esa tarea. Soy una persona que juega en equipo, Daniel. Mi definición es, yo juego en equipo. ¿Quién conduce el equipo del Frente de Todos? El 16 parece que va a haber una mesa en donde el Rulo va a poder estar cumpliendo esa conducción con una mesa de 3 patas. Alberto, Cristina y Sergio. Y en esas 3 patas definirán calendario electoral, formas de entender una paso ordenada, en donde hay sectores que van a tener que sentirse adherentes a la propuesta de un candidato, otros sectores del Frente de Todos con otra propuesta y otros con otra. No sé si serán 2 o 3 candidatos. Esta compañera militante va a estar o en el llano, o con algún cargo de representación, o buscando obviamente dar una disputa electoral en mi tierra, pero seguramente lo que siempre va a ser, Daniel,
es una militante política y ahí va a estar. Gracias, Vicky, por tu tiempo. Ahí te están reclamando las integrantes de tu equipo. Bueno, espero que vuelvas siempre. Próximamente. Me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Un saludo muy grande al querido Enrique Pepe Albistur. Enrique Raúl. Enrique Raúl, qué nombre. Digo Enrique Raúl porque... Tiene 75 años. Voy a contar una anécdota. Digo Enrique Raúl porque una de las nietas, Lola, el día que descubrió que su abuelo, que todos le dicen Pepe, se llamaba Enrique, ya fue una sorpresa. Y el día que se enteró que se llamaba Enrique Raúl, y lo dice así, Enrique Raúl, y se le mata de risa en la cara. Un beso a Lola. Gracias.